La mirada de una serpiente penetró en su alma destrozada. Porque sin la más mínima pizca de determinación no mereces la felicidad. Que, en ese momento Tigis vaciló. Su visión se distorsionó y la fuerza comenzó a abandonarla. ¿Ves? Te lo dije, gané. ¿Cuándo? Solo entonces Tigis se dio cuenta de que había sido envenenada. Como si yo fuera a decírtelo. En el estrecho espacio subterráneo, el hedor a sangre era tan denso que picaba en la nariz. Loki había mezclado su poder con su propia sangre y lo había esparcido. Tigis quedó empapada en esa sangre y con la cantidad derramada suficiente para impregnar todo el subsuelo con su olor metálico, ni siquiera alguien de su calibre pudo evitar ser envenenada. Aún así, que no alcanzara una dosis letal. Podría ser porque es una elfa. Si ese fuera el caso, entonces tendría que matarla aquí y ahora. Pero, así no puedo matarla así, no necesitaba luchar para saberlo. Incluso un Tigis en estado de gracia estaba más allá de su capacidad para ser derrotado en su condición actual. Normalmente, la habría matado en el momento en que el veneno hiciera efecto. El hecho de que ella siguiera en pie significaba que su plan ya estaba hecho trizas. ¡Boom! Al final, Loki fulminó con la mirada a Tigis mientras retrocedía lentamente. Por ahora tenía que sobrevivir. Si tan solo pudiera mantenerse con vida, siempre le llegarían oportunidades. Así que, por el momento, lo único que pensó fue sobrevivir. Decidió centrarse únicamente en huir de la sombra de la muerte. Hoy no es mi día de suerte. Eso fue lo que pasó por la mente de Loki mientras aumentaba la distancia entre él y Tigis. Originalmente, en este estrecho subsuelo, Loki había planeado usar tanto su habilidad como el poder del demonio para acorralar a todos. Por muchos antídotos que llevaran, siempre había un límite. Si inundaba un espacio subterráneo confinado con su veneno, daría igual que tuvieran antídoto o capacidad destructiva. Pero nunca se había imaginado que este espacio subterráneo fuera tan grande. Todo su plan se estaba desmoronando. Todavía hay una solución, incluso en esta situación absolutamente desesperada. En ese momento en que la supervivencia misma era incierta y mucho menos un contraataque. Sin duda hay una manera. Loki no se rindió. Asterisco me cuesta admitirlo, pero en muchos sentidos Loki se parece mucho a mí. Buena apariencia, habilidades decentes, una mente aguda y talento para la planificación. No estás en tus cabales. Sinceramente, no está mal, ¿verdad? La única diferencia es nuestro estatus y donde trazamos la línea. En ese sentido, Loki y yo somos simplemente una cuestión de gustos. Os detesto a los dos por igual. En fin, si yo fuera Loki, me centraría primero en sobrevivir. Y una vez vivo podría idear tantos movimientos como quisiera. Es más, Loki no tenía límites. Tiene muchos más recursos a su disposición que yo. Ese tipo hará lo que sea, absolutamente lo que sea, para ganar. Así que, en lugar de evitar a Loki, deberíamos revisar su cuerpo. ¿Y si resulta que mi hermano está vivo e ileso? ¿Crees que podríamos enfrentarlo en nuestro estado actual? Su Alteza puede. No creo que pueda. Entonces, ¿por qué dices que está bien? Además, es tu plan. No deberías ser tú quien luche contra él. Ahora mismo estoy usando mi fuerza para apoyarte para que puedas seguir moviéndote y aún así descansar un poco, ¿no es así? Tu lógica es completamente errónea. Te golpeaste la cabeza cuando nos caímos. Aún así, no es mejor que divagar estando borracho. Comillas. Bueno, basta de charla. Vamos a caminar. Apóyate un poco más en mí. Tenemos que encontrar a Loki. Así, Su Alteza estará mucho más cerca del trono, ¿no crees? Lógicamente hablando, las posibilidades de supervivencia de Loki eran mínimas. Ya había sufrido heridas mortales antes de la caída. Y, además, había hecho un pacto con un demonio. Una vez cerrado ese trato, era inevitable que se convirtiera en el objetivo de Tigis. Tigis había presenciado la escena personalmente y dado que él había caído bajo tierra. Un lugar donde es fácil evitar miradas indiscretas, el juez obsesionado con los demonios no dudaría en actuar. Aún así, como debería decirlo, me sentí incómodo. Si lo perdemos aquí, realmente podría ser irreversible. Johan, si estás a punto de discutir sobre algo que ya está resuelto, hay alguien delante. Podría ser Yuna, lo dudo. Si hubiera sido ella, ni siquiera me habría dado cuenta. No se equivocaba, por algo la llaman la reina de las asesinas. Puede que su habilidad en el combate cuerpo a cuerpo no sea la mejor, pero cuando se trata de asesinatos, nadie puede igualar a Yuna. Deberías retroceder. Lobelia soltó mi cuello y me empujó a un lado. Inmediatamente retrocedí unos pasos y me escondí detrás de ella. Lobelia me miró como si no pudiera creer lo que veía. ¿Qué? Me dijiste que retrocediera. Aún así, ¿no deberías al menos dudar un poco? Su Alteza dijo que lo haría, así que, como su vasallo, debo confiar en usted y seguirle. Y no se dice que uno conoce mejor que nadie su propio cuerpo. Si usted dio un paso al frente, debe ser porque confía en sí mismo. Me estás dando anemia. Parece que tendrás que luchar tú. Deja de comportarte como un niño.
Estás siendo tan despiadada porque cometí un error recientemente. ¿Acaso toda esta situación no es consecuencia directa de ese error? Esperen, ya viene. Lobelia me agarró y nos hizo rodar por el suelo. ¡Ay, mi espalda! Aterricé sobre una roca. SHH, mantengámonos ocultos y veamos cómo se desarrollan los acontecimientos. Mientras las lágrimas me invadían por el dolor, Lobelia me susurró al oído. En medio de todo el frenético rodar, no me había dado cuenta de que me estaba sujetando con fuerza. Sabía que teníamos que ocultarnos lo máximo posible, pero si Yuna o Ariel veían esto, se armaría la de San Quintín. Esa persona es, ¿quién es? No puedo verlo desde aquí. Lo único que veía era tierra. Qué raro, juraría que sentí la presencia de alguien aquí. Oh, es Raven. Inmediatamente me zafé de los brazos de Lobelia y me puse de pie. Me miró con asombro, pero no podía hacer nada. Soy un hombre comprometido, y uno que prácticamente está a punto de ser partido por la mitad. En una situación como esta, no puedo permitirme hacer nada que pueda malinterpretarse. Como ya estaba claro que la situación no era peligrosa, pude relajarme. Ah, Johan, ¿eres tú? Sí. Mientras permanecía allí de pie como si nada hubiera pasado, Lobelia finalmente se levantó y me preguntó, ¿no es este? Ese estudiante transferido, con el que te batiste en duelo. Así es, ¿qué hace él aquí? Un espía que Loki plantó, veo. Crepitar. En el instante en que hablé, Lobelia apretó el puño. Un rayo rojo brotó de su mano y, en un instante, su figura desapareció de la vista. ¡Boom! Cuando recobré el sentido, Raven estaba tendida en el suelo. Él está con nosotros, ya lo convencí. Ah, bien hecho, muy bien hecho. Y así, de repente, mis cargas se duplicaron. Por un lado, una princesa inútil que apenas podía caminar, pero que se había esforzado al máximo para derrotar a un aliado. Por otro lado, un espía supuestamente astuto que quedó inconsciente tras una sola frase. Se supone que debo cargarlo. Lo siento mucho, te pregunto, lo llevo en mi vientre. Lamentablemente, después de ese último golpe, me cuesta moverme. Bien hecho. Agarré a Raven del brazo y lo levanté. A diferencia de Lobelia, estaba completamente inconsciente, lo que hizo que fuera mucho más difícil levantarlo. Si no hubiera continuado con mi entrenamiento de esgrima, me habría derrumbado inmediatamente. Súbete a mi espalda, gracias. Oh, más te vale estar agradecido. Así que ahora, Raven estaba colgada a un lado de mí y Lobelia colgaba de mi espalda. Ni siquiera había empezado a moverme y ya estaba sin aliento. Tenía la esperanza de que Raven despertara pronto, pero dada la tendencia de Lobelia a ignorar conceptos como la autocontrol, su golpe probablemente había enviado su alma directamente a las puertas del más allá. Le iba a llevar un tiempo volver a la vida. UGH. Lo siento, no dije nada. Oh, ya veo, lo siento. Ni siquiera con un simple suspiro de mi parte, Lobelia se puso cautelosa. Pues sí, si tienes algo de vergüenza, así es como deberías reaccionar. Por cierto, ¿qué hacía él aquí? Lo llamaste, no lo hice. Entonces, bueno, probablemente por venganza. Veo. Por supuesto, eso no significaba que Raven hubiera venido aquí para vengarse de Loki. Si conociera su lugar, no se embarcaría en una aventura tan temeraria. Pero Raven era un mercenario. Aunque estuviera disfrazado, no era alguien ajeno al trabajo mercenario. ¿Quién habría contratado a Raven para venir hasta aquí? Aplastar. Loki caminó solo a través del vasto subsuelo. Ni sus subordinados Jormungand ni sus enemigos estaban a la vista. Simplemente avanzó tambaleándose en la oscuridad. Y luego, eres un desastre, Loki. Un fantasma que debería haber muerto hacía mucho tiempo se le apareció. Por un instante, Loki se preguntó si él mismo ya había muerto, mientras murmuraba el nombre de la figura que estaba frente a él. Cuentos de Catleya. Capítulo 148 Desconfianza 6. Loki no tardó en darse cuenta de que la Catleya que tenía delante no era un fantasma. Bang, un solo disparo. Entre el hedor a sangre llegaba el penetrante olor a pólvora y un dolor claro y ardiente. GHK, la bala que disparó Catleya le atravesó el corazón una vez más. No se oye ningún sonido de carne desgarrándose. Ah, ya veo, congelaste la zona alrededor de tu corazón con hielo, ¿verdad? Catleya sonrió con desdén. Era débil, tan débil que no podía ni soñar con una buena pelea contra Johan y mucho menos derrotarlo. Pero incluso ella tenía algo a lo que se negaba a ceder. ¿Quién te mató? ¿Fuiste descuidado? ¿O simplemente arrogante? Bueno, al menos sigues vivo. Me habría decepcionado que te hubiera matado otra persona. Venganza, solo por su propia mano. Solo por eso jamás se rendiría. Cuentos de Catleya, estás viva. No perdamos el tiempo con preguntas sin sentido. Vamos justos de tiempo, ¿verdad? Bang, Catleya volvió a apretar el gatillo. La pequeña pistola que tenía en la mano volvió a rugir y esta vez, la bala le atravesó el muslo. Loki se desplomó en el suelo cayendo de rodillas. Y entonces lo comprendió, será mejor que me mates rápido. Catleya Tales no tenía intención de concederle una muerte tranquila.
Fue Loki quien destruyó a su familia. Comprendía la rabia que ella debía sentir. Para ella, simplemente matarlo sería un acto de misericordia. La furia que había albergado en su corazón durante tanto tiempo jamás podría apagarse con la mera muerte. Ódiame cuanto quieras. A Loki le daba igual si Katleya lo odiaba o no. Aunque ella lo torturara solo para desahogar su rabia, a él le daba igual. Cuanto más se prolongue esto, más ventaja tendré yo. Su sangre ya estaba esparcida por el suelo. Al evaporarse en el aire, esparciría su veneno mortal. Probablemente confía en un antídoto, pero es imposible bloquearlo por completo. Lo único que tenía que hacer era inundarla con suficiente veneno como para que ningún antídoto pudiera salvarla. Sí, llevaría algún tiempo. Pero comparado con Tillys, esto terminaría mucho antes. ¡Bang! El revólver volvió a rugir. Loki no gritó, ni siquiera gimió. Como si ya estuviera acostumbrado al dolor, simplemente miró fijamente a Katleya. Al ver la absoluta inmutabilidad en su expresión, su rostro se contrajo en una mueca de disgusto. Cuando aniquilaste mi marquesado, ¿en qué estabas pensando? Pensé que había ganado mucho. Ah. Como era de esperar, Loki no pensó en absoluto en el destino que les aguardaba a ella y a su familia. Ni el más mínimo atisbo de culpabilidad. Había destruido el marquesado y se había apropiado de las ganancias como si se tratara de una simple tarea administrativa. Bang, 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 como si quisiera desahogar su frustración, Katleya apretó el gatillo una y otra vez. Loki bloqueó cada nueva herida con magia mientras sonreía con desdén. Katleya no podía matarlo, todavía no. Cuanto más la provocaba, más se enfadaba ella. Pero dentro de esa ira, recuperaba la compostura. No lo mataría hasta que el fuego que ardía en su interior se apagara. Y Loki sabía que esta provocación solo aumentaba sus posibilidades de supervivencia. Finalmente, después de atormentar a Loki durante lo que parecieron siglos, Katleya se tambaleó. El veneno se había extendido por todo su cuerpo, más allá de lo que cualquier antídoto pudiera contener. Ah, entonces con esto basta, pero Katleya era el tipo de persona que podía crear y dirigir un gran gremio por sí sola. No era que Katleya no pudiera adivinar lo que Loki estaba pensando. No tenía intención de abandonar su venganza, pero no era tan tonta como para dejar que la cegara por completo. Unos 3 minutos, ¿verdad? Como si nada estuviera mal, sacó un antídoto de la bolsa que había traído consigo. Sin dudarlo, lo destapó y se bebió la dosis preparada. ¡Bang! Todavía temblando ligeramente, Katleya apretó de nuevo el gatillo con una mano que poco a poco recuperaba el movimiento. Entonces no lo neutraliza por completo. Bueno, supongo que no importa. Una a una comenzó a sacar más viales de antídoto de su bolso, un total de 8. Según un cálculo sencillo, eso significaba que podía aguantar otros 24 minutos. Claro que las cosas rara vez salían según cálculos tan precisos. Podía surgir resistencia o podía alcanzar sus límites antes de tiempo. 10 minutos más. Jugaré contigo 10 minutos más, Loki. Dejó la pistola y cogió un cuchillo. Hay algo en lo que parece que te equivocas, así que déjame aclararlo. SKK, la hoja que sostenía en la mano trazó un contorno en la mejilla del caído Loki. No creas que la simple tortura será suficiente para calmar mi furia. Boom, la hoja atravesó directamente la frente de Loki. ¿Qué? Loki, que había estado esperando el momento oportuno, fue tomado completamente por sorpresa por un golpe mortal destinado a acabar con él de una vez por todas. Ni siquiera pudo formular su pregunta, mucho menos lanzar un último grito. Su conciencia se sumió en la oscuridad en un instante. Me equivoqué, te maté. En comparación con su voluntad implacable, su final resultó casi decepcionante. Pero la venganza de Katleya aún no había terminado. Es hora de ganarte el pan, Melana. Al fin y al cabo, en este mundo existen maneras de atormentar incluso a los muertos. Katleya pronunció el nombre de la maga oscura a la que había estado patrocinando recientemente, Melana, y sonrió dulcemente. Conserva tanto el alma como el cuerpo. Me los llevo conmigo. Sí, Melana solo quería irse a casa. Tras vagar por el subsuelo durante bastante tiempo, Raven finalmente abrió los ojos. ¿Por qué estoy aquí? Me duele la mandíbula. ¿Qué ha pasado? ¿Estás despierto, Johan? Sí, te estaba buscando, ¿verdad? ¿Crees que puedes valerte por ti mismo? Estoy cansado. Así que me has estado ayudando a caminar. Gracias. ¿Cómo es que me noquearon? ¿Me tendieron una emboscada o algo así? Sí, mala suerte. Retroceder. Podía sentir a Lobelia temblando sobre mi espalda. Por respeto a su honor, decidí guardar silencio sobre el incidente anterior. Y como ella conocía el valor del honor, confié en que me lo recompensaría de alguna manera. ¿Qué está pasando? Si estás aquí, eso significa que... Vine a petición de esa Katleya de la que me hablaste. ¿Sigues trabajando como mercenario? Por supuesto, después de dejar de ser espía, ¿para qué más sirvo? Katleya es una gran jefa. Me paga bien y me permite un buen equilibrio entre el trabajo y la vida personal.
Sí, seguro. Como jefa del gremio de comerciantes de Andvaranaut probablemente podría derrochar dinero como si fuera agua y no escatimaría en inversiones. Y teniendo en cuenta el pasado de Raven como espía de Loki, debió de pensar que podía sacarle mucho provecho. No es de extrañar que lo tratara bien. Entonces, ¿cuál es el motivo por el que me buscabas? Oh, Catleya quería que te dijera esto, como no parecía que pensaras cumplir el contrato, lo acepté yo misma. Entenderás a qué me refiero. Eso fue lo que dijo. Veo, Johan, ¿qué significa eso? A diferencia de Raven, que ahora estaba de pie a mi lado, Lobelia seguía aferrada a mi espalda mientras me susurraba al oído. Ella mató a Loki, que, así fue como sucedió, había intentado evitar que Catleya y Loki se cruzaran. Había muchas razones, pero sobre todo, no quería que cruzara el punto de no retorno. Ella ya había cruzado innumerables límites al financiar a varios grupos terroristas, pero aún tenía la esperanza de que no diera ese último paso. No sería exagerado decir que toda su vida se había sostenido únicamente por la venganza. Y eso significaba, entonces Catleya ha muerto, significaba la muerte de Catleya. Desperdició su propia vida para matar a Loki. Como la venganza lo era todo para ella, una vez conseguida no tenía motivos para seguir viviendo. ¿Qué? No, no es eso. ¿Por qué estás matando de repente a una persona perfectamente normal? ¿Acaso no había derrotado a Loki y se había ido con él? La Catleya que yo conocía habría tenido que perecer con él. Si algo en su vida hubiera cambiado, fue por su familia. Había encontrado alguna razón para vivir tras darse cuenta de que Emily seguía viva. Si ese era el caso, entonces me alegraba. Y me dijo que solo te diera este mensaje a ti, Johan. Veamos, Alteza, por favor, hágase a un lado un momento. Y por decoro cúbrase los oídos. Tienes una opinión muy baja de mí. No soy el tipo de persona que se rebajaría a espiar los asuntos privados de alguien. Cuando estás borracho. ¿Hasta cuándo vas a seguir sacando ese tema? Estoy segura de que llegará el día en que podré perdonarte, Alteza. Piénsalo. Todo este lío, ¿de quién crees que fue la culpa? Invertiría mucho esfuerzo y recursos para resolver este asunto. Era algo que tarde o temprano había que hacer, pero cuanto más se retrasara, más sencillo podría haber sido. Y bien, ¿qué dijo ella? Me dijo que te diera las gracias. Oh sí, bueno, yo había hecho bastante por ella. Después de todo, incluso había encontrado a su familia. Por supuesto que estaría agradecida. Por conseguirle un mago oscuro. Gracias a ti podré prolongar mi venganza durante mucho, mucho tiempo en lugar de terminarla rápidamente. Así que la razón por la que no se fue con Loki fue. Podría ser que ella decidiera que aún podía atormentarlo aún más. No porque hubiera encontrado una nueva esperanza en la vida tras darse cuenta de que su familia estaba viva. ¡Qué persona más aterradora! ¿Es eso así? En cualquier caso, fue un alivio que Catleya no hubiera perdido las ganas de vivir. En cuanto a Loki, bueno. Qué lástima por él, dados todos los pecados que había cometido, era inevitable. Ahora, síganme, he traído a algunos miembros del gremio, así que los llevaremos de vuelta a la superficie sanos y salvos. Está bien. Loki había muerto, todavía no me lo puedo creer, que muriera tan fácilmente de forma tan anticlimática. Podría ser cierto, aunque me costaba asimilar la realidad, mi vida cotidiana continuó. Así pues, me dirigí al gremio de Andvaranaut para encontrar a Catleya. Aquella que, al final, había enviado a Raven a rescatarme. Vacío, muebles cubiertos de polvo, una habitación desolada. Catleya, que solía estar siempre tumbada en la barra, no estaba por ninguna parte. Se había marchado con el corazón tranquilo ahora que su venganza se había consumado. Un cliente. Perdón, se me había olvidado que estabas aquí. Catleya, ¿de dónde estás saliendo exactamente? No te das cuenta, el sótano, arriba. Desde debajo del mostrador, en un espacio oculto, Catleya se incorporó con una brillante sonrisa. Bienvenido, no te fuiste. ¿Para qué iba a hacerlo? Me aseguré de destruir todas las pruebas. Huir solo levantaría sospechas. Vi el polvo acumulándose aquí y pensé. Eso, últimamente he estado tan enganchada a mi nuevo hobby que me he olvidado de limpiar. Ya sabes cómo es, un pasatiempo, no importa. En el momento en que pensé en el paradero de Loki y en la existencia del mago oscuro, decidí que no quería saberlo. Esta mujer estaba completamente loca. Y bien, ¿qué te trae por aquí? Solo quería saber cómo estabas. Pensé que tal vez desaparecerías sin decir nada después de alcanzar tu anhelado objetivo. Al principio sí lo pensé, pero aún tengo cosas que hacer. En ese caso, está bien. No sientes curiosidad por Loki. Si te refieres a su estado, prefiero no oírlo. No deseo entristecerme con una descripción que sin duda será horrible. En serio, qué lástima, está en un estado bastante gracioso. Sí, dijiste que Loki hizo un pacto con un demonio, ¿verdad? Sí, lo hizo, pues desapareció, sin dejar rastro. ¿Alguna idea de por qué? No tienes que preocuparte por eso.
En serio. Por cierto, podrías prepararme más antídoto. Ahora que nos hemos ocupado de Loki, te daré la receta. De verdad, te pagaré bien por ello. ¿Quieres algo a cambio? No especialmente, simplemente apúntalo a la cuenta. Eliminar una deuda, no es mala idea. Catleya parecía estar de un humor inusualmente bueno hoy. ¿Quién dijo que la venganza es vacía? Al verla ahora parecía que todo había sido una mentira. Era como si hubiera rejuvenecido 3 años solo por haberlo logrado. En cualquier caso, mientras estés a salvo, eso es lo único que importa. Sí, Loki tenía un mensaje para ti. Mencionar el nombre de un hombre muerto una y otra vez empieza a resultar inquietante. Prefiero no insistir en el hecho de que ella convirtió a Loki en un no muerto. Es una verdad demasiado peligrosa para mí. La idea de que ella lograra lo que ni siquiera Fausto pudo me da dolor de cabeza. En fin, eso fue lo que dijo Loki. Esa cosa que tienes cerca no es humana. Me dijo que te advirtiera que tuvieras cuidado. Él no es precisamente el tipo de persona cualificada para darme consejos. Tal vez haya cambiado de opinión. Bueno, entonces me iré de vuelta. Sí, cuídate. Dicho esto, Catleya se deslizó por el pasadizo secreto que había debajo del mostrador. Me pregunto qué habrá ahí abajo. No es que realmente quiera saberlo. Asterisco. Tras la muerte de Loki y después de que Johan y Lobelia escaparan del subsuelo, Tigis seguía allí tendido, abandonado en la oscuridad. Debido al veneno de Loki, su cuerpo quedó paralizado y hasta el más mínimo movimiento le provocaba oleadas de dolor. Pero la sonrisa nunca abandonó su rostro. Eso hace 71 libros. Aunque no logró matar a Loki, sí consiguió su objetivo. Solo queda un paso más para alcanzar su objetivo. En el húmedo y oscuro subsuelo, Tigis cerró los ojos en silencio. A pesar del entorno desagradable, sintió una sensación de confort. Paso. Y entonces alguien apareció para destrozar esa tranquilidad. Sabía que vendrías, señorita Oráculo. El oráculo había venido a buscar al juez. Capítulo 149. El significado del alma 1. Tigis se apoyó contra la pared, sonriendo al oráculo. Su actitud era la de quien saluda a una vieja conocida. Jajaja, sabía que vendrías, señorita Oráculo. Seguro que tienes algunas preguntas, ¿verdad? Nuestra última conversación fue demasiado corta, ¿no? Comillas. Entonces, ¿por dónde deberíamos empezar? ¿Qué es un demonio? Puede que ya lo hayas oído del señor Johan. Dijiste que un demonio nace del alma de alguien. Así es, lo recuerdas bien. En cuanto a la historia del rey demonio, supongo que no es algo que necesites oír ahora mismo. Por la expresión del oráculo, Tigis pudo adivinar fácilmente lo que quería saber. El hecho de que hayas venido a buscarme significa que he aceptado que eres un espíritu, ¿verdad? Comillas. No eres muy hablador, ¿verdad? Bueno, no hay problema. Partamos de esa base. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un demonio y un espíritu? Yo diría que es simplemente una cuestión de palabras. Exactamente, pero creo que, aparte de los 72 demonios originales, el resto son todos espíritus. ¿Cuál es la diferencia? Firman contratos. Los 72 demonios originales no eran más que marionetas del rey demonio que se movían únicamente para provocar la destrucción del mundo. Pero los demonios, o mejor dicho, los espíritus nacidos en este mundo, eran diferentes. Usted dijo que un espíritu es un ser nacido de un alma. Entonces, ¿cuál cree que es el propósito de los espíritus? Si nos guiamos por tus palabras, eso significaría alcanzar la perfección, ¿no es así? Impecable, entiendo el matiz. En fin, un alma rota busca llenar sus grietas absorbiendo las almas de otros. ¿Y por qué crees que es así? Instinto, tal vez. ¿Qué tipo de instinto? Tigis sonrió radiante mientras hablaba. Ese único comentario bastó para dejar al oráculo sin palabras. Si se tratara simplemente de un instinto de supervivencia, los demonios ni siquiera tendrían forma, ¿verdad? Hasta que no hagan un contrato, no hay peligro de que nadie los mate. Entonces, ¿qué es? Se trata del derecho a morir plenamente. Un alma inestable no puede regresar al ciclo de la reencarnación. Solo puede vagar por el mundo eternamente como un alma. Eso es. El rostro del oráculo palideció. El propósito de un espíritu, tal como lo describió Tigis, se superponía de forma extraña con los ideales de otra persona. Entonces permítanme preguntar de nuevo. ¿Por qué los espíritus hacen contratos? ¿Por qué conceden deseos? Comillas. Porque esas almas fragmentadas son en sí mismas el deseo de alguien. Los deseos y anhelos que conceden a otros son cosas que ellas mismas anhelaron alguna vez. Es solo que, en el shock de un alma destrozada, los deseos que dejan la huella más profunda suelen nacer de emociones negativas. Y por eso son tratados como demonios. Los espíritus nunca mienten, pueden engañar a la gente pero jamás celebrarán un contrato falso. Eso se debe a que, es lo mismo que su propio deseo. Así es, no pueden renunciar al significado mismo de su existencia. El oráculo miró su propia palma. Si ese fuera el caso, ¿era ella también el deseo de alguien?
¿Por qué deseo había nacido? Ella no lo sabía. Hasta hace poco, antes de conocer a Tigis, no se había dado cuenta de que no era diferente de un demonio. Pero una vez que empezó a sospecharlo, muchas cosas comenzaron a volver a su memoria. En mis sueños oí que alguien me llamaba. Alguien la llamaba desesperadamente. Y así, ella asumió que ese era su nombre. El nombre Alicia. ¿Cómo puede un alma rota contener un poder tan inmenso? Probablemente porque puede contemplar el mundo desde la grieta entre mundos. Había pasado casi 10 años dentro de esa grieta. La capacidad de saltar a través del espacio pasando por ese hueco fue simplemente el resultado de todo el tiempo que se pasó allí. El oráculo ahora lo comprendía. Su poder era la clarividencia. Pero, hay algo que no logro comprender. ¿Existo aquí? No. El oráculo se debatió entre las palabras de Tigis y la posibilidad de aceptar que pudiera ser un demonio. Aún ahora, seguía sin saber cómo aceptarlo. Por eso había venido a señalar un fallo en la explicación de Tigis. ¿Cómo es posible que pueda manifestarme físicamente en este mundo? Un demonio de alto rango podría manifestarse sin contrato. Pero incluso si fuera un demonio de tan alto rango, no debería ser capaz de mantener una forma tan perfecta indefinidamente. Ella durmió, ella comió, vivió disfrutando de todo lo que un ser humano haría. Veo. Tigis asintió. Ella sabía la respuesta a la pregunta del oráculo. Todavía había una cosa que no había revelado. ¿Sabías esto? Los espíritus tienen una forma de acercarse a alguien que parece capaz de cumplir sus deseos. Comillas, comillas. No es una elección, sino un instinto. Buscan a la persona cuyos ideales son más similares a los suyos, aquella con mayor potencial. Por eso a los espíritus se les llama amigos. En ese caso, el oráculo estaba a punto de formular otra pregunta cuando la comprensión la golpeó. Había estado observando el destino del mundo desde el interior de la grieta. Y cuando emergió de ella, la primera persona a la que buscó fue Abraham Vicius von Miltonia, el amo del mundo. El Palacio Imperial. En su estudio, el emperador Abraham estaba leyendo un libro. Aunque ya lo había leído y memorizado, los libros tenían la capacidad de ofrecer nuevas perspectivas en cada relectura. Por esa razón, a Abraham le gustaba leer. Hace tiempo que no lo veo. No es ese. El libro que robaste cuando quemamos el árbol del mundo. Al menos llámalo trofeo de guerra, Ser Lanius. Yo personalmente no veo mucha diferencia. Jaja. Abraham soltó una cálida risita ante la franqueza de su antiguo camarada y mano derecha, el caballero negro Lanius. Lanius era la única persona ante la cual el emperador podía bajar la guardia por completo. Hablando de eso, me recuerda. ¿De verdad había alguna razón para mantener con vida a esa mocosa? Mocoso. Sí, estábamos hablando del árbol del mundo, no. Ahora que lo pienso, sigo sin entender por qué ordenaste que lo quemaran. ¿Por qué? El hecho de que solo ahora te lo cuestiones demuestra lo poco que te preocupan esas cosas. Se me acaba de ocurrir, eso es todo. No significa que no me importe. Abraham devolvió el libro élfico a su lugar en el estante. El árbol del mundo atraía cosas desagradables de otros mundos. Demonios. Vaya, y yo que pensaba que era un árbol sagrado. Resulta que era un monstruo repugnante. Es un árbol sagrado. El problema es que demasiadas almas miserables y corrompidas se sintieron atraídas por esa santidad. Los elfos consideraban a los espíritus como amigos y vivían junto a ellos. Pero una vez que Abraham conoció la verdadera naturaleza de los espíritus, comenzó a pensar. En este mundo, las calamidades causadas por demonios ocurrían con regularidad, sin embargo, eran pocos en número. Si semejantes desastres hubieran ocurrido cada año, el mundo ya estaría reducido a ruinas. Y los espíritus eran lo mismo que los demonios. En la tierra de los elfos había suficientes espíritus como para que se les pudiera llamar vecinos. Si existiera una persona capaz de crear una cura para todas las enfermedades, ¿qué sería de ella? Sin duda, harían una fortuna. Y después de eso, en este mundo hay innumerables personas que sufren enfermedades incurables. Si todas ellas se aferraran a una sola persona en busca de ayuda, ¿qué crees que le pasaría a esa persona? El árbol del mundo era así. Sin duda era algo sagrado, pero debido a esa santidad también atraía cosas impuras de otros mundos. Por eso la quemé. Si tienes un arma que no puedes controlar, es mejor destruirla por completo. Majestad, ¿está usted diciendo eso de verdad? ¿Acaso no me las arreglo perfectamente? Abraham soltó una risita y luego sacó otro libro del estante. Entonces, ¿por qué mantienes viva a esa niña? En cuanto a mí, pensé que ya había logrado mi objetivo sin matar a nadie más, así que la dejé en paz. Pero ¿acaso la situación no es diferente ahora? Esa mujer ha provocado bastantes incidentes. Es algo que hay que hacer. Aunque se haya eliminado la fuente, todavía quedan vestigios en este mundo. Durante el exterminio de los elfos, la mayoría de los espíritus también fueron eliminados. Eran seres cuyos vacíos anímicos habían sido llenados con el poder del árbol del mundo.
Si fueran destruidos antes de poder usar ese poder, regresarían al ciclo de la reencarnación y renacerían en la próxima vida como personas comunes y corrientes. Sin embargo, muchos no eran así. Esos no podían ser asesinados ni volverían al ciclo, vagarían sin cesar en busca de un nuevo contratista. Por eso necesitamos un cubo de basura para depositar los desperdicios. ¿Y si hubiera alguien reuniendo a esos demonios? ¿Hay alguien que trabaje incansablemente para unirlos con el poder restante del árbol del mundo y mantenerlos a todos en un mismo lugar? Eso es lo que se llama un mal necesario. No había razón para no utilizarlo. Espíritus, demonios, cuanto más pienso en ellos más me duele la cabeza. Fuiste tú quien lo mencionó. Bien, el caballero negro Lanius se rascó la mejilla y le preguntó a Abraham. Majestad, usted mismo ha hecho un pacto con un demonio. No puedo evitar sentir curiosidad. ¿Pero es eso realmente seguro? Seguro. Abraham se quedó mirando fijamente al techo durante un momento, perdido en sus pensamientos. Recordaba un libro que había aparecido ante él hacía unos 10 años. Uno de los llamados libros del Emegeton. Pero no parecía una abominación grotesca, era un libro impoluto, de un blanco puro. Le habló como si fuera una persona, diciéndole que la usara para salvar el mundo. Tras algunos intercambios, Abraham accedió sin dudar a firmar un contrato para el libro. Entonces el libro se convirtió en persona. Sin darse cuenta siquiera de que había cambiado de forma, simplemente respondió que seguiría viviendo para salvar al mundo. Parecía no darse cuenta en absoluto de que se había formalizado un contrato entre ellos. Un demonio limpio, puro e infantil. Abraham nunca había hecho distinción entre demonios y espíritus, pero en ese momento no pudo evitar pensar en un espíritu. Está bien, de hecho, me alegro de haber hecho un contrato con ella. Si alguna vez me pidiera mi alma, se la daría con gusto. ¿Qué quieres decir con eso? El día que le entregue mi alma será el día en que haya alcanzado mi objetivo. La finalización del contrato significaría que el mundo finalmente se habría estabilizado. Era un hombre que siempre había optado por el mal menor para mantener a salvo el imperio de alguna manera. Y ahora, el emperador Abraham había encontrado un hito en un viaje sin final a la vista. Claro, ese futuro puede que nunca llegue. Demasiadas cosas ya se han puesto en marcha. Por ahora. Un demonio que buscaba robar las almas de otros para regresar al ciclo de la reencarnación fue un desastre para el imperio, pero hubo otro tipo de desastre en oposición a él. Nunca podré saber qué piensa ese sabio insensato. ***** Loki fue encarcelado en la celda subterránea que Catleya había construido. Habiendo muerto ya una vez y renacido como un no muerto, ahora tenía que ver cómo su propio cuerpo se pudría. No era una imagen agradable. Me alegra ver que estás disfrutando de otro día tranquilo, Loki. Catleya, ¿qué? ¿Tienes otra pregunta, algo que decirme, o tal vez quieras suplicar? Lo escucho. Ese sonido, ese ruido molesto, no se me quita de los oídos. Te golpeaste la cabeza al morir. Ah, claro, te apuñalé en la cabeza. Supongo que no hay nada que se pueda hacer al respecto. Loki temblaba. Para alguien que ya estaba muerto en el sentido biológico, era extraño que pudiera temblar. No lo oyes, no tengo ni idea de qué tonterías estás diciendo. Este sonido, Loki miró fijamente al frente. Entonces vio la fuente del ruido que había estado escuchando todo el tiempo. El sonido de incontables cadenas arrastrándose por el suelo, que, solo entonces Catleya empezó a presentir que algo andaba mal. Un escalofrío le rozó la espalda. Esa extraña sensación que uno tiene al caminar solo por un callejón oscuro en una noche de pleno verano. Ah, ya entiendo, Loki murmuró como si estuviera hipnotizado. Solo la muerte puede hacernos eternos. Catleya sintió un escalofrío. El hombre que había mantenido una expresión inexpresiva desde su muerte ahora sonreía. Solo la muerte podría permitirnos comprendernos verdaderamente. Estrépito. Ahora ella también podía oírlo. El sonido de cadenas arrastrándose por el suelo. Las palabras murmuradas de Loki. El sonido de incontables cadenas enredándose y raspando contra el suelo. Y finalmente Catleya se dio cuenta. Aquí, en este mismo lugar. Solo la muerte puede poner fin al dolor eterno. El maestro de Underchain. Te felicito por haber comprendido esa verdad. Apareció el gran sabio Fausto. Capítulo 150 El significado del alma 2. Estrépito. El gran sabio Fausto, atado por las cadenas del mundo, caminó lentamente hacia Loki, como si la presencia de Catleya no significara nada para él. La muerte será vuestra salvación. Tap. De pie frente a Loki, Fausto colocó silenciosamente una mano sobre su cabeza. Crujido. Entonces, como si una estatua se desmoronara, grietas se extendieron por el cuerpo de Loki antes de que colapsara por completo. El gran sabio, tras aplastar la cabeza de Loki, metió la mano en el hueco y sacó algo. Era un anillo, una cristalización de un alma unida por el poder del ciclo. El rojo, símbolo de la familia imperial. Aunque dudaran de ti por no haber nacido con el pelo rojo, tu alma era, al menos, inconfundiblemente imperial. Un anillo rojo como la sangre.
Fausto lo contempló con intensa alegría como si fuera una joya preciosa, hasta que notó algo inusual. El anillo de Loki se rompió por la mitad, impidiendo que formara un ciclo perfecto. Ya veo, un contrato con un demonio. Aunque el demonio desaparezca, la marca del contrato del alma siempre permanece. Un anillo roto, una imperfección que se había desvinculado del ciclo de la reencarnación. Pero en lugar de verlo como un defecto, Fausto vio potencial en ello. Disculpen el ruido. Dicho esto, Fausto se guardó el anillo en el bolsillo y abandonó el metro. Solo después de que la muerte hubo pasado, Catleya finalmente respiró hondo y murmuró, maldita sea. ¡Qué cabrón sinvergüenza! Muy temprano por la mañana Catleya se acercó a mí con voz llena de indignación. Loki había muerto. Ay, pobrecita, debes estar desconsolada. ¿Te estás riendo? Por supuesto que no. Quizás sí estaba de luto. Me hablaba de manera informal, a diferencia de su forma habitual de ser. Sinceramente, preferiría que Loki desapareciera para siempre a que siguiera por ahí como un no muerto. Al menos de esta manera, se elimina un factor impredecible más. Lo único que me molesta es que haya aparecido Fausto. Ese tipo, nunca puedo adivinar qué le pasa por la cabeza. Ese sinvergüenza, ni siquiera se disculpó, hizo lo que le dio la gana. Bueno, una cosa es segura, Fausto tiene una personalidad extremadamente desvergonzada. Ese hijo de puta, y aquí tenemos otra víctima, Mefistófeles, quien fue engañado para firmar un contrato. Ahora que lo pienso, Mefistófeles había estado hablando cada vez más últimamente. Podría ser que finalmente esté recuperando sus fuerzas. Si logra escapar del libro y comienza a vagar como antes, sin duda volverá a maquinar, así que debería prepararme mentalmente con antelación. Bueno, ahora tengo que pasar lista, así que cuelgo. Si hubiera seguido escuchando, se habría convertido en una queja interminable, así que colgué. Las cosas se han complicado en más de un sentido, y yo también estoy cansado. Ya había previsto que Tigris intentaría absorber al demonio de Loki. De hecho, desde el principio planeé usarla como red de seguridad. Eso significaba que el despertar del juez se había acelerado, pero al final, sin encontrar al último demonio, Tigris se quedará estancado en el mismo lugar. Probablemente el oráculo me lo reprochará, pero puedo ignorarlo, y lo más importante, Lobelia se encargará de ello. No es mi problema, bostezo. Me estiré ligeramente y me cambié de ropa. Podía percibir extraños flujos de poder mágico provenientes de la máquina en la esquina y del techo, pero ya estaba acostumbrado. Solo espero que se mantengan dentro de sus límites. Me gustaría que las cosas se mantuvieran tranquilas durante un tiempo. Últimamente, había demasiadas cosas de las que preocuparse. Desde vivir la experiencia en la cuna con los estudiantes transferidos y Tigris, hasta el duelo a muerte con Loki que siguió al escándalo de Robelia. Madre mía, todo esto había sucedido apenas un mes después de haber comenzado el segundo semestre. Fue suficiente para dejarme sin aliento. Bueno, hace buen tiempo. Era verano, así que hacía un poco de bochorno, pero aún así estaba bien. El sonido de los pájaros cantando. El sonido del canto de las cigarras. Y luego, así que desapareces durante una semana y ahora me pides que lo entienda. No, oye, escucha. Olvídalo. Se acabó. Oh, oye, también se oía el llanto de Raven. Bueno, ese tipo de cosas pasan en la vida. No le dije que no dejara a su novia plantada mientras trabajaba como mercenario para Catleya. Había estado cortando el contacto desde el principio de la relación, así que esto no fue más que culpa suya. Si al menos se hubiera presentado con uno o dos huesos rotos, tal vez ella se habría preocupado por él, pero desafortunadamente Raven había regresado en perfecto estado de salud, habiendo disfrutado de su equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Mientras observaba aquella cómica actuación callejera, la estrella del escenario me vio y entabló conversación conmigo. Johan, ¿qué hago? ¿Qué quieres decir? ¿A qué te dedicas? No me preguntes. ¿Qué hiciste cuando Yuna se enfadó contigo? Si se hubiera enfadado alguna vez, no estaría aquí ahora mismo. Podría haber sido secuestrado en algún lugar o enterrado sin dejar rastro. Eso suena bastante acertado. ¿Ves? Así es como aparece de la nada. Más te vale tener cuidado, Raven. Si hablas mal de Yuna por ahí, te pueden despedir. Sí, y como siempre, cuando recobré el sentido, Yuna estaba justo a mi lado. Antes me asustaba cada vez, pero ahora ya me he acostumbrado. Me estaba acostumbrando a muchas cosas. Ah, sí, Yuna, regresaste sana y salva la última vez. Me irrita que me lo preguntes ahora, pero ya que al menos lo mencionaste, lo dejaré pasar. Vagando por el subsuelo durante horas buscándote antes de regresar finalmente solo. Oh querido, Johan, ¿podrías al menos sonar un poco más comprensivo? Ah, sí, ¿cómo es que nos hemos perdido de vista así? Qué lástima. Bueno, gracias al menos por fingir que te importa. A estas alturas seguirle el juego de esta manera no suponía ningún problema. En el momento en que entré en el aula. Efectivamente, el oráculo me llamó. A este paso, empezaba a preguntarme si acabaría intentando sacarme dinero.
Espera, sé lo que vas a decir. Ah, sí, ¿y qué crees que voy a decir exactamente? Se trata de que Tigris recupera otro libro del Lemegeton, ¿verdad? Eso es correcto, lo ves, lo sabía. ¿De qué te ríes? Estás en problemas ahora mismo. Vamos, no había nada que hacer. ¿Acaso debía dejar a Loki en paz? Además, Tigris aún tiene mucho tiempo antes de reunir todo el Lemegeton, ¿verdad? Si no recuerdo mal, el último demonio no aparecerá hasta dentro de 2 años. Así es como se desarrolla el juego. Tigris tardará mucho más allá de la graduación de Lobelia en recuperar al último demonio. Incluso sin tener en cuenta a Loki, el próximo demonio no aparecerá hasta dentro de 2 años. En otras palabras, aún hay tiempo de sobra. Ja, bien, solo recuerda esto, no debes tener ningún otro contacto con el juez. Claro que sí, lo haré. Lo juro, qué promesa tan casual, no es que la buscara a propósito. Simplemente sucedió, no pude evitarlo, olvídalo, ves, incluso tú crees que no se podía evitar. Puedo pegarte solo una vez. ¿Y por qué iba a aceptar eso? No tiene ningún sentido para mí. Aporrear, un golpe repentino en el estómago. Esta chica también era artista marcial. Vestía como una maga, pero esa fuerza descomunal. ¡Qué demonios! Ah, disculpe, por su forma de hablar pensé que confiaba en poder esquivarlo. Tú, pequeño. Si no te gusta puedes contraatacar. Si crees que puedes golpearme. Para que conste, estoy seguro de que puedo esquivar esos puños endebles tuyos con facilidad. Utilizar la fuerza bruta para presionar a alguien. Se puede ser más cobarde. Ay, Dios mío, eso debe doler. Necesitas ayuda, solo tienes que decir mi nombre. Puedo ofrecerte fuerza, sabiduría, una vitalidad arrolladora e incluso el poder de detener el tiempo. Esta es tu oportunidad. Oh, no, esto no puede ser. Duele más de lo que pensaba. Tanto que hasta la tentación barata de Mefistófeles, al estilo de un vendedor ambulante, empezaba a parecerme atractiva. Te dejaré libre por hoy. El oráculo se marchó con una expresión extrañamente satisfecha. Creo que es la primera vez que la veo sonreír con tanta luminosidad. Todavía me agarraba el estómago intentando tragar el dolor cuando... Podría ser que acabo de presenciar un caso de violencia escolar. Una voz antigua demasiado familiar provino de detrás de mí. Directora, ay, Dios mío, parece que estás sufriendo mucho. Puedo oír el dolor en tu voz. Directora, acabo de ser víctima de violencia escolar. A juzgar por el hecho de que todavía puedes hablar, diría que podrías aguantar un poco más de paliza. No hay ni un alma de mi lado. ¿Cómo es posible que una educadora como Olga Hermod estuviera tan dispuesta a oprimirme? Siento molestarte en estos momentos de sufrimiento, pero no tengo mucho tiempo, así que necesito que me escuches. Te escucho, así. No es eso pedirme demasiado. Bueno, vale, sigo tumbado boca abajo. Wow, ¿qué clase de golpe te habrá dado esa perra de Oracle para que el dolor aún persista? Esperaba que fuera más fuerte que el estudiante promedio de Cradle, pero esto... Nunca imaginé que sería hasta este punto. Me cuesta incluso recomponerme. Entonces iré al grano. Pero un momento, ¿qué es exactamente lo que trajo a Olga Hermod hasta aquí? Ahora que lo pienso, algo no me cuadraba. ¿Por qué vino en persona? Podría haber mandado a alguien a llamarme. Era la misma mujer que incluso había mandado a Lobelia a buscarme antes. Que Olga Hermod, que siempre está enterrada en trabajo, venga directamente a mí. Solo eso bastó para despertar una extraña sensación de inquietud. Un decreto imperial. Las palabras salieron de sus labios y en un instante el dolor desapareció y mi mente despertó de golpe. ¿Qué acaba de decir? Dijo decreto imperial, no de esos que Lobelia menciona en broma, sino un auténtico decreto imperial del emperador. Su Majestad ordena que se presente inmediatamente en el Palacio Imperial. Solo entonces comprendí por qué Olga Hermod había venido personalmente a buscarme. Si hubiera seguido el procedimiento habitual y hubiera enviado a alguien, habría perdido un tiempo valiosísimo. Así que vino directamente. Entonces, ¿estás listo? No, en absoluto. Qué lástima, pero como ya es demasiado tarde, te sugiero que te prepares mentalmente desde ahora. Y con eso, me dejé llevar por la magia de Olga Hermod y fui transportada a otro mundo. Incluso un cerdo siendo arrastrado al matadero debe sentirse mejor que esto. Voy a morir, eso depende de la situación. ¿Por qué me han citado? Eso no lo sé, pero si pudiera dar un consejo, te escucho. En realidad no hay nada. El emperador es impredecible, así que lo único que puedo decirte es que nunca bajes la guardia ni por un instante. Era el primer día que finalmente volvía a mi vida normal, y me llevaron directamente a la corte imperial. Asterisco de pie frente al grandioso palacio imperial adornado con oro, pensé para mis adentros, así que al final he acabado aquí. Siempre había existido una extraña sensación de inquietud. Cada vez que me veía envuelto con Lobelia, sentía como si la corte imperial se acercara cada vez más a mí. Pero jamás imaginé que entraría en esto de esta manera. Y no porque Lobelia me arrastrara hasta aquí, sino porque el emperador me había convocado.
Me duele el estómago. Debe ser el lugar donde te golpearon antes. Aguanta. Es por otro motivo. Eso es natural, así que acéptalo también. Aún no había conocido al emperador, pero ya sentía escalofríos y mi cuerpo temblaba. Hasta aquí llego. ¿Qué? Desde aquí tendrás que ir sola. No me invitaron al banquete de esta noche, así que aunque quisiera acompañarte, no puedo. ¿Qué demonios? En los ojos de Olga Hermod brilló un destello de lástima cuando me miró. ¿Qué se supone que significa eso? ¿De verdad voy a morir? ¿Por qué me miras así? Que la fortuna te acompañe. Y así, de repente, me vi casi empujado al salón de banquetes donde me esperaba el emperador. Has llegado. Saludo al gran sol del imperio. En el instante en que vi una melena roja, me incliné hacia adelante. Ya había estado haciendo reverencias antes, así que me salió de forma natural. Veo que es una persona educada. No hay por qué sentirse agobiado. Levante la cabeza. Estaré eternamente agradecido por la gracia de su majestad, no hay necesidad de sentirse agobiado. ¿De verdad puede decir eso un hombre después de lanzarle un cuchillo a su propio hijo en su cumpleaños y abrirle la cabeza? Así que usted es Johann Damus. Cabello del color del fuego como si pudiera arder en cualquier momento. Unos ojos dorados que parecían atravesar directamente mi alma. Un monstruo que oculta la pasión bajo una máscara de aburrimiento. En el instante en que nuestras miradas se cruzaron fue como hundirme en las profundidades del océano. No podía respirar, me quedé sin aliento antes de responder a la pregunta de Abraham. No me quedó más remedio. Sí, Majestad, veo. Abraham sonrió. Esa era la respuesta correcta. ¿O acaso planeaba matarme si no respondía después de someterme a ese tipo de presión? He oído hablar mucho de ti. ¿De qué bastardo, exactamente? Lobelia, o el oráculo, solo dime eso.